El tema para esta lección es el consejero como parte del sistema y factor de cambio. Lo pastoral en la asesoría estriba en que los pastores escuchen la escritura. Si es así, entonces, en la medida en que funcionemos y crezcamos dentro del contexto de nuestra propia alma y fomentemos el desarrollo, de nuestro propio ser, nuestra espiritualidad brotará de manera natural de nuestro ser. Nuestra búsqueda de Dios es algo que debe ser constante en nuestras vidas. Los hijos de Dios sabemos que nuestras victorias estriban en mantener esta comunión y esta cercanía de Dios en nuestras vidas. Si esto no está funcionando así, entonces nuestra labor como consejeros, pues viene a ser un fracaso. Generalmente, lo que nosotros tengamos de bueno para compartir con las personas que están a nuestro alrededor o que se acercan hacia nosotros, lo bueno, lo importante, lo sabio que podamos expresar va a ser única y exclusivamente lo que recibamos de parte de Dios. Recibieron en su WhatsApp el escrito para la lección de hoy. Me gustaría mucho que se tomaran el tiempo para leerlo en casa, porque esto refuerza lo que estamos aprendiendo en esta lección. Les decía, vamos a hablar y vamos a hablar desde la palabra de Dios. Seguramente tenemos muchas cosas interesantes que decir. Seguramente nuestras experiencias son abundantes y tienen algo que aportar a la vida. Cuando nosotros aprendemos de nuestras propias experiencias, los primeros en enriquecerse somos nosotros, por lo que Dios aporta a nuestra vida a través de las circunstancias que nos tocan vivir. Pero también podemos enriquecer la vida de los demás porque estamos hablando de victorias ganadas. Los años, la vida nos va enseñando que nuestro crecimiento proviene de Dios, que la sabiduría que se va obteniendo con los años solamente tiene valor si está cimentada en lo que hemos aprendido o lo que Dios nos ha mostrado a través de las experiencias. Por eso es bien importante tenerlo en cuenta, tenerlo presente cuando tenemos que hablar con las personas. Hay muchos líderes que tienen mucha facilidad de palabra y expresan opiniones importantes, sí, pero siempre estas expresiones fluyen desde lo que son, desde lo que quieren dar a conocer, de lo bueno o fabuloso que pueden llegar a ser. Pero toda la palabrería carece de valor si no está cimentada en la palabra de Dios. Es ella que nos lleva a expresar opiniones que de verdad edifiquen la vida de los demás. Sé que entre nuestros oyentes hay personas muy jóvenes, hay personas que ya tienen cierta experiencia en la vida cristiana y en su vida personal. Pero no importa la edad que tengamos, si no tenemos la disposición para aprender y vivir acordes a lo que Dios nos ha enseñado, a lo que Dios provee para nuestro este, crecimiento espiritual, pues vienen a ser únicamente palabras. Hay mucha gente que dicta conferencias, son felizólogos que animan a las personas a vivir de cierta forma, de cierta manera, a ser exitosos, a obtener algún beneficio de sus habilidades. Pero todo esto no edifica la vida para la eternidad, no edifica nuestra espiritualidad. Puede darnos tips de conductas, tips para lograr beneficios para nuestra propia vida. Pero si queremos que lo que nosotros podamos expresar a las personas sea algo realmente valioso, algo que verdaderamente ayude, pues no debemos de perder de vista que la sabiduría proviene de Dios. Dice Proverbios, átalas a tu cuello.
refiriéndose a la palabra de Dios. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión. Aunque la intención de nuestras vidas no sea ser personas de interés para los demás, llamar la atención, ser personas agraciadas. Aunque esas no sea la intención, las personas que están a nuestro alrededor cuando escuchan algo que tiene sentido, algo que es coherente, algo que edifica, eso hace que su atención se centre en lo que les estamos diciendo. Hay muchos predicadores que se venden a sí mismos. Hablan de lo fabuloso que es su ministerio, hablan de sus enormes logros adquiridos. No es mi intención juzgar si esto es bueno o es malo, pero así es. Se venden a sí mismos. Y bueno, puede ser atractivo en lo inmediato. Pero cuando hablamos de trascendencia, cuando hablamos de cambios en las vidas de las personas, lo que nosotros podamos compartir con ellos tiene que ser algo trascendental, algo que penetre en su entendimiento y en su corazón. Nosotros, por nosotros mismos, no tenemos esa habilidad. Es Dios en nosotros expresando a través de nuestros labios lo que Él quiere para la vida de las demás personas. Si nuestra disposición está en ello, pues vamos a ver resultados importantes en la vida de nuestros oyentes. Porque esto es lo importante, la trascendencia que tengan nuestras palabras. Y esas palabras toman sentido únicamente cuando son respaldadas por nuestras acciones, por nuestra conducta, por nuestra forma de vida. Pudiéramos hablar y decir muchas cosas bonitas, pero si nuestra vida no está expresando este cambio, si esto no es una realidad, van a ser únicamente palabras vacías. Y no se va a lograr el cometido, no se va a lograr impactar la vida de los demás. Probablemente nuestras capacidades por sí mismas no sean tantas y tan importantes. Sé que entre ustedes hay muchas personas muy preparadas. Perdón, no niego que tienen mucho potencial, pero todo ese potencial es magnificado cuando se pone al servicio de Dios, cuando lo que se expresa es la palabra de Dios. Comunicarles a los demás el propósito de Dios para sus vidas. Eso es lo que va a traer cambios en las vidas de las personas. Esto es lo que verdaderamente va a influir en ellos. Y repito, no es por nuestros propios méritos. Es por la inmensa misericordia de Dios que ha transformado nuestras propias vidas. Y si esas vidas han sido impactadas y transformadas, se va a ver reflejado en nuestra conducta y en nuestra forma de vida. Esta conducta, esta forma de vida va a hacer que los que están a nuestro alrededor desvíen sus ojos hacia nosotros, entendiendo que tenemos algo diferente y ese diferente, eso algo diferente es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la sabiduría de Dios otorgada a nosotros y que podemos expresar en palabras, en conductas, en actitudes hacia los demás. Yo recuerdo un canto que siempre me gustó mucho. Dice que quiero ser reflejo del amor de Dios. Y esa debe de ser nuestra intención, que nuestra vida refleje la gloria de Dios, que nuestra vida refleje el amor que Dios tuvo para nosotros expresado a través de nuestra conducta, de nuestra vida hacia los que están a nuestro alrededor y tienen su mirada puesta en nosotros. Esa es nuestra tarea, comunicar esta palabra y que sea el Espíritu Santo quien traiga convencimiento al corazón de las personas, porque nosotros no tenemos la capacidad de transformar las vidas de las personas. Podemos tener cosas valiosas que expresarles,
Pero quien va a traer ese convencimiento de que la vida puede ser diferente, de que hay una nueva vida, solamente es el Espíritu Santo obrando en la mente y en los corazones, primero de nosotros y después de todos aquellos con los que podamos compartir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué voy a expresar a los demás? ¿Qué voy a compartir? Únicamente lo que está dentro de mí. Si dentro de mí hay filosofía humana, hay consejos de revista, pues esto no va a producir un cambio en la vida de las personas, porque lo que nosotros podamos decir no tiene la carga espiritual que tiene la palabra de Dios. Entonces, como consejeros, se trata de que las personas que me buscan para tener un consejo, lo que tengan no es mi propia respuesta, no soy yo, es Dios en mi vida quien va a expresarles lo necesario, lo adecuado para su propia vida. En el material que se les ha enviado en su WhatsApp, tenemos el ejemplo de la vida de Salomón. Todos hemos escuchado acerca de Salomón, ¿verdad? La sabiduría salomónica. ¿Qué saben ustedes de Salomón? Platíquenme. Cuando escuchan este nombre, ¿qué es lo que viene a sus mentes? ¿Qué viene a su memoria? ¿Quién era? ¿Quién fue Salomón? Buenas noches, El rey bendiciones. más sabio. Buenas noches. Sí, hermano, te escuchamos. Fue el hijo de David, uno de los, bueno, el rey que hizo crecer al pueblo de Israel, pero pues también ahí vienen muchas cosas. Tuvo mucha sabiduría, pero también se desvió, como todo ser humano imperfecto. Bueno, gracias. Hacia allá vamos, justamente hacia este comentario. Hemos escuchado tantas cosas de Salomón, ¿verdad? Un líder político impresionante. Logró muchísimas cosas. Logró hacer crecer el reino de una manera envidiable. Acrecentó las riquezas del pueblo de Israel. Acrecentó su propia casa, su propia familia, cuando había recibido la indicación de construir el templo de Dios, ¿verdad? Esa fue su comisión primordial dada por su padre. Construir la casa, la casa de Dios, que fue el deseo de su padre, que no pudo llevar a cabo él y puso su esperanza en su hijo para lograr esto. Si vamos al primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 9 y también el 14. Primera de Reyes Sí. 3:9 Sí, dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque quién podrá gobernar este pueblo tan grande? muy bien. Y el 14 dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. No sé si sería el versículo también. Este, retomamos estos capítulos, este capítulo y estos versos. El primero habla de, de la petición de Salomón hacia Dios. Y su petición es entendimiento para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y él dice, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Ahí parece que vamos iniciando muy bien con la vida de Salomón. Es el reconocimiento de que es únicamente Dios quien puede ayudarle en esta tarea pesada, en esta tarea laboriosa, ¿verdad? El verso 14 es la respuesta de Dios para él. Dice, si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días.
Haciendo un poco de memoria, recordando la historia, retrocedemos un poco. Salomón tiene necesidad de gobernar, tiene necesidad de construir la casa de Dios. Él reconoce sus limitaciones y pide la ayuda de Dios. Dios se revela a Salomón diciéndole que él va a estar con él. Dice, si anduvieres en mis caminos y atendieres a mis estatutos, yo voy a estar contigo. Y si nos damos la oportunidad de leer el libro de Reyes, nos encontramos que Dios otorga muchas bondades a Salomón. Le dice, recordarán ustedes, que Dios le dice que como no pidió riquezas, ni pidió vencer a sus enemigos, sino pidió sabiduría, Dios le va a otorgar esto y todas las cosas que él no pidió. Y esto se ve reflejado por mucho tiempo en el reinado de Salomón. La historia nos cuenta que aún de regiones lejanas se escuchaban las historias sobre el reinado de este importante Salomón. Aún conocemos la historia cuando la reina de Saba hace este viaje para conocer, para saber si todo aquello que se dice acerca de Salomón es verdadero. La historia nos relata que ella quedó impresionada con todas las cosas que tenía Salomón. Aunque, como bien decía hermano Israel, hay mucho de contradicción en la historia de Salomón. Salomón recibe la promesa de que en su tiempo no va a haber guerra, que va a estar en paz. Después de todas las luchas, de todas las guerras peleadas por su padre, a él le otorga este beneficio, que en su tiempo va a haber paz. Alguien que conoce de antemano que va a tener paz durante su reinado, sabe por lo tanto que no tiene necesidad de todos los carros de guerra, de todos los caballos, de todo el ejército del que él se hizo rodear. Entonces, las acciones tomadas por Salomón nos hacen dudar de su sabiduría para gobernar el pueblo. Lo que estamos viendo en la vida de Salomón son acciones políticas. Creció tanto que logró infundir temor a los pueblos que estaban a su alrededor. Construyó tantas cosas tan maravillosas que logró impresionarles con sus enormes riquezas y de esta manera también seguir obteniendo más riqueza proveniente de los pueblos vecinos que se sometieron a él. Dios le había prometido riqueza, pero todas las acciones de Salomón nos dejan ver acciones políticas. Cuando su verdadera labor era instruir a su pueblo en el conocimiento de la palabra, esta palabra que ya había aprendido de parte de su padre y que Dios le refuerza diciendo, si lo haces, si lo cumples, yo voy a estar contigo. Él pierde de vista la labor para la cual fue elegido. Sí construyó el templo, pero si leemos sus propias casas, sus propios castillos, competían en hermosura o en ostentación con el mismo templo de Dios. Porque porque él estaba construyendo algo diferente a lo que Dios esperaba de él. Como bien decía el hermano Israel, hay tantas cosas cuestionables sobre él y algo muy, muy impresionante es el leer sobre la cantidad de esposas que él tuvo. Si hacemos memoria un poco de las indicaciones que el pueblo de Israel había recibido cuando salió de Egipto y atravesó el desierto,
Dios les previene diciendo, no se mezclen con las mujeres que van a encontrar en esos lugares. Son mujeres perversas, son mujeres que sirven a otros dioses. Y él hace caso omiso de esta instrucción. Y llega a tener una cantidad impresionante de esposas, y si no fuera suficiente, aún había concubinas, ¿verdad? Qué complicada situación, qué complicada, porque si una pareja normal ya es dos voluntades, ¿verdad? Dos voluntades jalando para diferentes lugares. Imagínense sus miles de mujeres. Ahora, pues todo esto nos deja ver que Salomón ingenuamente pensaba que él era el ave que podía volar sobre el pantano sin ensuciar sus hermosas alas. Sus decisiones políticas le hicieron mezclarse con una cantidad de mujeres impresionantes, las cuales cada una de ellas tenía sus propios dioses. Y si leemos en la palabra, eran dioses temibles, dioses terribles, temibles por las decisiones que se tomaban en su nombre. Decisiones que lastimaban a la familia, que dañaban a sus propios hijos. En ningún momento se veía en estas decisiones el amor de Dios y el cuidado de Dios para su pueblo, porque no lo estaban buscando, porque lo que perseguían era una posición política. Estas mujeres también perseguían una posición política. Entronarse en un sitio que les diera privilegios, que les otorgara beneficios. Y Salomón accede a las peticiones de todas y cada una de ellas. Yo leía en el libro de, de Reyes, es más, les voy a pedir que me acompañen. Ya no, ya lo tengo claro cuál cita es esta. El primer libro de Reyes, el capítulo 11. No te dejé leer adecuadamente, Adriana. ¿Puedes hacerlo, por favor? Solo te enredé. Claro que sí. Primer libro de Reyes, capítulo 11, y léenos, por favor, del verso 1 al verso 10. Ok. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonicios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces,
y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Qué impresión, ¿verdad? Es aún cuestionable esta expresión de que amó a este montón de mujeres. ¿En dónde se ve expresado el amor en esta relación? No hay amor cuando lo que tú haces daña las personas a las que dices amar. La sabiduría proveniente de Dios nos hace entender esto. Primera de Corintios, en el capítulo 13, es un capítulo hermoso donde describe las acciones de lo que es el verdadero amor. Leyendo esto, yo pensaba en nuestros jóvenes. ¿Qué les estamos enseñando a los jóvenes en relación con la vida matrimonial? Hay muchos jóvenes que piensan que son el caballero de armadura dorada que va a rescatar a la bella y delicada damisela, cuando estas bellas damiselas de lo que necesitan ser rescatadas, únicamente Dios les va a rescatar. Estas bellísimas jóvenes que vemos en nuestras congregaciones, que a muchas de ellas se les ha enseñado que son la muñequita del pastel, lindas, hermosas, que todo lo merecen y están para lucir. A veces nuestra conducta como padres, como líderes en nuestra relación matrimonial, proyecta enseñanzas equivocadas. La única sabiduría que nos va a rescatar y a transformar es aquella que está cimentada en la palabra de Dios. Es aquella adquirida en el consejo de Dios. Si Salomón hubiera sido obediente al consejo de Dios, si Salomón hubiera tomado el consejo de la palabra, el consejo expresado por Dios, no solo su vida hubiera sido diferente, su reinado hubiera sido diferente, con características distintas a las que hoy conocemos. Fue la sabiduría que proviene de lo alto, es lo único que va a impactar y generar los cambios adecuados en la vida de nuestra propia familia y en la vida de las familias que están bajo nuestro cuidado, porque también eso es algo importante que debemos de recordar. Las familias que están en nuestra congregación también están bajo nuestro cuidado y nuestro deber es expresarles el consejo de la palabra de Dios. Y cuando digo esto, no me refiero a que lancen versículos a diestra y a siniestra como metralleta, sino a vidas que reflejen esta palabra, que expresen esta palabra en acciones. Si bien en palabras, son nuestras acciones las que van a impactar la vida de las demás personas que están bajo nuestro cuidado. Y esto tiene que quedar claro para nosotros.
debemos ser confrontados con la palabra. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que los demás conocen acerca de mí? ¿Qué proyecto? ¿Qué ven en mí? Y debe de ser la palabra de Dios expresada en acciones. Saber que lo que motiva mis decisiones fluyen únicamente de la palabra de Dios. Salomón creyó que su sabiduría le permitiría complacer sin ser parte de toda la maldad que él alimentó. Tristemente vemos, ¿verdad? Más adelante en el mismo libro de Reyes, su hijo que le sucede en el trono, todas sus decisiones siguen siendo desde lo político. Mostrar a los demás que yo puedo. Mostrar a los demás que yo tengo. Que todos tienen que hacer lo que yo les digo. Esa era su intención. No el cuidado de su pueblo, no el cuidado de su propia familia. No estaban cumpliendo el propósito de Dios para sus vidas. Y el propósito de nuestras vidas es dar gloria a Dios con todo lo que somos y con todo lo que expresamos. Y esta gloria se va a ver reflejada en nuestras vidas y va a ser palpable, vista, escuchada en los que están a nuestro alrededor. Por otra parte, vemos en la Biblia una historia totalmente diferente a la de Naamán. Perdón, a la de Salomón, ya les adelanté el nombre. Hablemos de Naamán el sirio, un hombre que desconocía quién era Dios, un hombre que su único deseo era ser sanado de la lepra que cubría su cuerpo. No tenía otro deseo en ese momento de la historia, sino solamente ser sanado. La Biblia nos relata esta bella historia. A mí me conmueve mucho leer esta historia. Naamán el sirio, que escucha que hay un profeta que conoce a Dios y que este profeta, por su relación con Dios, tiene la capacidad de cambiar la vida y la historia de Naamán. Cuando los demás escuchan como escucharon del profeta, que tenía una relación con Dios y esta relación le permitía dar consejos sanos, consejos buenos, consejos que transformaban, llevó a este hombre que desconocía a Dios a buscarle. Así pasa cuando nuestra vida refleja la presencia de Dios en nuestras acciones. La gente ve, la gente escucha que hacemos las cosas diferentes, que hablamos de cosas diferentes, que vivimos la vida de una forma distinta y esto va a llamar su atención, como en esta historia llamó la atención de Naamán. Naamán va a visitar al profeta para pedir sanidad para su cuerpo. Y podemos ver, podemos leer por lo que refleja su vida, no en la historia escrita, por lo que refleja su vida, que este hombre encontró sanidad también para su
para su corazón. Cambió su mentalidad, cambió su forma de vida. Cuando Naamán es sanado, tiene una historia diferente que, que compartir. Si alguien me ayuda leyendo, por favor, en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, el verso 17 al 19. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 17 al 19. Yo, maestra. Gracias, hermana. 5, 17. Al 19, por favor. Sí, permítame. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 17 dice, permítame, se me perdió. Sí. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrendas ofrece sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdoné Jehová a tu siervo, perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. ¿Está bien? Muy bien. Está, Sigo. no, hasta ahí está bien. Gracias, hermana Ok. Soledad. Sí. Es la conclusión del encuentro de Naamán con el profeta. Es importante cuidar nuestro testimonio y también reconocer delante de Dios nuestra vulnerabilidad. Cuando sabemos quiénes somos, entonces entendemos que nuestra dependencia debe ser de Dios. Y esto tiene la capacidad Naamán de reconocer que es vulnerable porque se encuentra en una situación de la que él en ese momento no puede salir. Él es el compañero del rey, el acompañante, el que le lleva al templo, el templo construido a un Dios falso. Naamán en este encuentro con el profeta encuentra a Dios. Él reconoce que no hay Dios fuera de Jehová Dios, que el Dios al que ha tenido que acompañar a su rey a inclinarse es un Dios falso. Reconoce esta vulnerabilidad y dice, en esto perdone Dios a su siervo, en que me veo forzado a hacer esto porque esto es mi trabajo, esta es mi responsabilidad. En nuestras actividades diarias, en nuestro trabajo, en la escuela, en el círculo donde nosotros nos movamos, tenemos responsabilidades. Y dentro de estas responsabilidades, a veces nos vemos comprometidos en situaciones que nos debilitan, que nos ponen en riesgo. Pero cuando somos conscientes que mi fuerza proviene de Dios, que soy vulnerable y que requiero de la gracia de Dios, entonces puedo enfrentar la vida con otra perspectiva. Puedo enfrentar la vida con una visión distinta. Dios está conmigo, Dios está en mí, Dios me otorga la fuerza y me otorga el perdón
cuando me equivoco. Esta es la diferencia más notoria para mí en estas dos historias. Salomón se confía en su fuerza, se confía en su propia sabiduría. Naamán en el reconocimiento del Dios verdadero, en el reconocimiento de su gracia y de su perdón, y que con esta perspectiva puede vivir la vida de una forma totalmente distinta. Es ahí donde debemos detenernos y reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿En dónde estoy parada? ¿En dónde estoy parado? ¿En dónde está centrada mi confianza? ¿En lo que yo sé? ¿En lo que yo creo? ¿En lo que yo digo que puedo hacer? ¿O en la gracia soberana de Dios, que pone la palabra adecuada en mis labios para compartir, que da la sabiduría para tomar decisiones correctas que me hagan crecer y que puedan acompañar a otras personas también, impactadas por el testimonio de redención que yo tengo, por el conocimiento de palabra, esta palabra expresada en todo lo que soy, en todo lo que digo, en todo lo que yo hago. Dependemos de la gracia de Dios. Nos sometemos a su voluntad y eso es lo que produce en nosotros esa sabiduría que únicamente proviene de lo alto. Hagamos una retroalimentación de esto que les he compartido, desde su propia perspectiva de vida. ¿Cómo ven esto? Pues es una historia muy bonita, pero a la vez muy, que nos hace ver que lo que Salomón hacía, hizo, y lo que no pudo hacer, no pudo ser obediente a Dios, que se salió del rendil, como quien dice, ¿verdad? Eh, es algo, es algo feo, ¿no? Porque cualquiera de nosotros que estamos en el rendil, si nos llegamos a salir, Dios perdona, sí, pero como dicen muchos por ahí, los que se salen y ya no vuelven o ya no regresan, ¿tendrán salvación todavía? ¿Podrán regresar a Dios? Yo me pregunto, si se arrepienten y vuelven, yo creo que Dios los perdona. Yo no sé si Salomón se dio cuenta de eso y pidió perdón. No he leído mucho estos libros, yo siempre me he dedicado a leer el Nuevo Testamento. Lo antiguo como que casi no lo leo, rara la vez o cuando predican los pastores o dan un tema sobre eso, pero yo siempre me he dedicado a leer el Nuevo Testamento. Entonces esto me cae de extraño, pero sí he oído de oídas y como prédicas, pero así de lleno leer un libro, no. Entonces, pues lo poco que sé y lo poco que me doy cuenta por lo que está diciendo, pues yo creo fue un hombre a la vez, quiso ser bueno, pero se le salió de las manos y todas las mujeres lo llevaron a un desastre. Entonces, como dice el Señor, ama a tu mujer que tienes hoy, no te fijes en otra, porque si no, vas a ser un desastre. No sé, Bueno, creo que es... gracias, hermana. Bueno, mi primer consejo, hermana, lee el Antiguo Testamento. Es la historia de la humanidad, es nuestra propia historia de hierros y equivocaciones. Pero como tú decías, cuando estamos en el redil, conocemos, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Si Amén. estamos en el redil, aunque a veces nuestra intención sea brincar la tranca, porque nos pasa,
Así es. Sabemos que el buen pastor tiene cuidado de nosotros, Amén, amén. que nos llama, nos atrae hacia Él y entonces podemos contar historias diferentes de vida. De lo que se trata son de nuestras propias decisiones. Es la sabiduría que proviene de Dios la que nos permite ser factores de cambio dentro del sistema en que vivimos. Es la sabiduría de Dios la que nos dice, hey, por ahí no. El rey David decía, expresaba bellamente en sus salmos. Le dice al Señor, examíname y ve si en mí hay camino de muerte. Sí, Y esa debe ser una disciplina en nuestras vidas. Señor, examíname y ve si me quiero brincar la tranca y agárrame fuerte para que no lo haga. sí, ¿Sí? Y sí, y son estas decisiones de vida las que nos hacen personas diferentes y de esta manera amén. podemos ser factores de cambio en el lugar donde nosotros, en el sistema donde nosotros nos movemos. Cuando escuchamos de historias tan complicadas como las de Salomón, alguien iba a hablar, por favor. ¿Quién? Yo, maestra, Viri. Por favor. Bueno, yo ahorita que estaba escuchándola en lo de la historia de Namán y, y estaba escuchando lo último de cuando dijo que pues lo perdonara porque pues se inclinaba o se tenía que inclinar por el oficio que tenía. Ujú. Este, y la explicación que usted daba, por ejemplo, a mí me surgía también una pregunta en mi corazón y yo decía, bueno, yo también creo que todo depende de nuestro corazón, porque también tenemos un Daniel que también tenía mucha sabiduría, pero Daniel, aunque también tenía un oficio en el reinado y ahí con el rey, Daniel nunca se inclinó y se apartó de comida, incluso del rey y todo. Entonces yo creo que también todo depende del corazón que tengamos o del corazón, este, pues de nuestro corazón para Dios. Aquí Bien. a lo mejor también yo podía encontrar una diferencia en que pues Daniel era del pueblo de Dios y Naamán no. Así es. Eso también a lo mejor tiene mucho que ver. Sí, son historias de vida diferente, ¿no? Por eso es importante que conozcamos la historia bíblica. Son situaciones de vida diferente. La, la, eh, lo que pasa con las historias bíblicas es que a veces nosotros quisiéramos saber más cuál es el desenlace de la historia, ¿verdad? Realmente es poco lo que nos dejan conocer sobre Naamán. La historia no nos dice si más adelante hubo un cambio en su vida. La vida de Daniel es una vida admirable, como bien dices, Viri. Es admirable la fe, la confianza que él tiene en Dios y no le importa poner en riesgo su propia vida. Pues sí, Es una historia de vida diferente, en la cual Dios mostró el cuidado que tenía para Daniel y sus compañeros. Indudablemente, si Naamán persistió en buscar a Dios, este mismo cuidado le acompañó. Tristemente, la historia no nos cuenta más acerca de él. Quisiéramos conocer más. A veces cuando escuchamos historias de vida, ay, a veces nos duele el corazón. Yo creo que ustedes han vivido eso. Hemos escuchado gente que se acerca a nosotros y a veces nos sentimos incapaces y tenemos que decir, Señor, esto sale de mis manos. Señor, no sé qué decir, pero donde mis fuerzas terminan, ahí empieza la gracia de Dios para mi propia vida y para la vida de los demás. sí, Dios amén. nos da
Dios nos da la sabiduría, el consejo adecuado. Nosotros solo tenemos que escuchar con empatía, con atención e interiormente decir, Señor, dame la sabiduría para comunicar tu palabra acertada y claramente. Y Dios hará, como ha hecho en nuestras propias vidas, hará en la vida de las personas a las que tengamos que aconsejar. Y sí, muchas veces no sabemos qué decir. Pero cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, cuando aprendemos a obedecer, Él nos va a dar el consejo adecuado para poder comunicarlo. Nosotros solamente, nosotras y nosotros, solamente tenemos que confiar en Dios, tener la disposición de conocer a Dios a través de su palabra, tener la disposición de servirle. A veces nuestra respuesta para las personas que nos piden consejo, tal vez lo más que logremos decir a veces es, habla con Dios. Eso que me estás diciendo aquí de frente, díselo a Dios, porque Dios te va a dar la respuesta a lo que tú necesitas. Y eso es un consejo que vale más que el oro, ¿verdad? Dice el Salmo, la palabra del Señor es dulce, es valiosa. La palabra de Dios transformará la vida de nuestros oyentes, así como ha transformado nuestra propia vida. Pero debemos de ser conscientes que nuestras victorias van a depender de nuestra constancia en la búsqueda de la voluntad de Dios, de la constancia en la lectura de la palabra, en la oración y en la disposición de nuestro corazón para obedecer. Pues como ya no se animaron más a platicar conmigo, yo termino mi clase y me despido, a menos que haya alguien más que quiera compartirnos algo. Repite ciertamente repite ciertos patrones de David, su padre, porque el punto débil de David también eran las mujeres. La diferencia entre David y Salomón es que David sí reconocía su maldad, Ujú. que él decía, lávame con hisopo, renueva, haz un espíritu recto dentro de mí, no alejes de mí tu Santo Espíritu. Y Salomón, ¿no? Él parecía que coleccionaba mujeres de aquí y de allá, y hasta me lleva a mí la pregunta, ¿cuántos espíritus lo estaban acechando? Porque pues claramente vemos la lujuria que había en David, que buscó, luchó, sí, se acercaba a Dios, como usted dice, tenía una búsqueda profunda con Dios, en el límpiame, renuévame, cambia mi corazón, no me dejes. En todo momento David buscaba de Dios, en guerra, en paz y demás, a diferencia de sus hijos. Salomón no fue el único. Todos los hijos de David tuvieron un final muy triste, muy feo. Y eso a mí me lleva a que pues no es garantía de nosotros lo que hagamos de bueno o para bien, no es garantía de que nuestros hijos sigan ese legado. Entonces, pues nos queda solamente cubrir a los hijos con oraciones y que el Señor les ilumine y les bendiga, porque cada quien toma su propia decisión, cada quien hace su propio camino como mejor cree, como mejor le parece. Entonces, Sí. y vemos con Salomón, empezó de una manera muy buena y Ujú. terminó de una manera muy mala. Entonces, lo importante no es cómo empieces, sino cómo termines. Recordemos que estamos
estudiando la familia como sistema. Y tú has hecho una comparación, una valoración importante. Era el sistema de la familia. Este sistema se va repitiendo a lo largo del tiempo. Bien decías, la diferencia entre uno y otro es el reconocimiento de sus debilidades, de su pecado y la búsqueda de Dios. Y así pasa con nosotros, porque no es nuestra relación con Dios, no se basa únicamente en declaraciones. Se basa en la búsqueda constante, el reconocimiento de mi vulnerabilidad y mi dependencia de la gracia. Cuando yo hago esto, mi historia cambia. Cuando yo hago esto, estoy enseñando a mis hijos y a las generaciones que vienen detrás que la vida se puede vivir diferente. Ahí está la diferencia en lo que nos ha tocado vivir y en lo que podemos ofrecer a nuestras generaciones. Un camino diferente, una forma de vida diferente. Así pasaba en mi familia. Así sucedió. Conocimos la gracia y nuestra vida dio un cambio, porque entendemos que Dios hace las cosas de forma diferente. Él dice, si andas en mis caminos y obedeces mis preceptos, entonces la vida pinta de manera diferente para ti. Y ese debe de ser nuestro legado para nuestros hijos y para los que vienen detrás de nosotros. Nos equivocamos, sí, mucho. Trajo consecuencias sobre nuestra vida, sí, y graves. Pero tú tienes una alternativa de vida diferente. Tienes la oportunidad de contar una historia diferente a los que vienen detrás de ti. ¿Qué te parece esto, Adriana? Pues ese es el punto, que las palabras pues fácil se las llevan, el ejemplo es el que arrastra, nos lo Así enseña, es. Así y es. pues toca aplicar y que sea la gracia y también la misericordia del Señor para cuando nos equivoquemos, porque pues estamos en este cuerpo, ¿verdad? Este estuche, también hay cierta maldad, aunque pues no queremos ser, ¿verdad? Pero en algún momento, estando en la carne, pues sí, rebasa. Por eso debemos estar en el espíritu, lo más que se pueda, pero pues, bueno, estamos No en somos, este plano, no ajá, somos, pues no estamos programados aquí, vivimos de la mejor manera que entendemos, que podemos, y eso es como dice lo que se hereda, ese es el legado. Ya estará sí. en los hijos la buena voluntad de decir, yo quiero una vida así. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Si estamos en la gracia, somos perfectibles por la gracia de Dios. Y eso es lo que de ahora en adelante va a comunicar nuestra historia. Con la gracia de Dios, tu historia puede contarse de manera diferente.